Colombia desconoció la Asamblea Constituyente en Venezuela y reiteró el llamado al gobierno de Nicolás Maduro de retornar a la constitucionalidad en ese país. La canciller María Ángela Holguín condenó la represión en el vecino país, que ya ha cobrado más de 120 vidas. Lamentamos y condenamos enérgicamente la pérdida de vidas humanas, la violencia, la represión que hubo lugar ayer y que todos la vimos. Nos preocupa enormemente la democracia en Venezuela. Explicó las implicaciones de desconocer la constituyente del domingo. Desconocer el resultado quiere decir que nada de lo que surja de cambios constitucionales de esa Asamblea Constituyente será ni aceptada ni reconocida por parte del gobierno de Colombia. Los 180.000 venezolanos que han entrado de manera legal al país y a quienes se les ha vencido su visa de 90 días podrán permanecer en Colombia hasta por 2 años. Los pueden contratar y les pueden pagar lo que realmente se merece una persona y no lo que muchas veces pasa, y es ese pago por debajo a personas ilegales que les pagan absolutamente salarios muy bajos. Confirmó su visita a Perú para el próximo 8 de agosto para buscar una posición unificada frente a Venezuela con los países de la región. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues bien, aquí empezando semana, muy preocupados todos, creo que por Venezuela. Lo invito a que hablemos de este tema primero que todo para arrancar con esta emisión, porque pasó lo que se intuía: violencia desmedida, manipulación de cifras, asomo cada vez mucho más claro de dictadura allí en Venezuela. Entonces la pregunta que queda es, ¿qué viene de ahora en adelante? ¿Vendrá un Diosdado Cabello que se va a imponer sobre todos los poderes del Estado si logra quedarse con la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente e incluso buscando apartar de su cargo a Nicolás Maduro? Por el lado de la oposición, ¿qué vendrá? Como una suerte de Estado paralelo donde ellos van a proclamar sus propias instituciones, cobijados un poco en estos más de 10 países que han rechazado la constituyente y muy cobijados también en Estados Unidos, que como vemos endurece cada vez de a poquitos sus sanciones. Paula, en este momento ya son 19 los países que han dicho que van a desconocer cualquier resultado que surja de la Asamblea Constituyente, incluidos, como ustedes oyeron a la canciller María Ángela Holguín, incluido Colombia. Pero además, dentro de esos 19 países están los 11 principales socios comerciales de Venezuela. Es decir, Venezuela ya no solo enfrentaría un aislamiento desde el punto de vista político y diplomático, sino que además de eso, sus principales socios comerciales estarían desconociendo lo que surja de allí, sea lo que surja, que seguramente será un régimen mucho más dictatorial, mucho más autoritario y instituido como ya dictadura de manera formal, que saldría de esa Asamblea Constituyente. Paula, hace la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vaya usted a saber qué va a pasar ahora. Si uno supiera, en este momento estaría lleno de plata por cuenta de apuestas, asesorías y consultorías. Pero hay escenarios probables. El primero de ellos: la decisión de Estados Unidos de terminar congelando los bienes de Nicolás Maduro y poniéndolo en una de sus listas de ovejas negras, que hace que no solamente no pueda realizar operaciones económicas y financieras dentro de Estados Unidos, sino con el sistema financiero internacional en la práctica, es una decisión de tipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque aquí en este noticiero hemos dicho muchas veces que quizás Estados Unidos iba a terminar imponiendo un bloqueo a las importaciones de petróleo venezolano. Eso tendría dos problemas. El primero de ellos terminaría, sí, ahogando a la economía venezolana, pero perjudicando al pueblo venezolano, que es el que termina en últimas pagando los platos rotos, y entre el cual hay un sondeo que muestra que sería inmensamente impopular una medida de ese estilo. Por lo tanto, terminaría generando solidaridad alrededor del régimen de Maduro y en contra de la comunidad internacional. En cambio, y este es el segundo motivo por el cual es una operación quirúrgica, es una señal más, como las de la semana pasada, para decirle a los miembros de la burguesía bolivariana, a los boliburgueses: aquí estamos nosotros listos a congelar bienes, listos a perseguir bienes y listos a perseguir recursos. ¿Y eso qué importancia tiene? Tiene que ver con lo que usted estaba preguntando, Paula. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante dentro de la revolución bolivariana, dentro del régimen bolivariano? Haga usted de cuenta que están montados en un barco que claramente durante mucho tiempo ha recogido muchas riquezas tipo Piratas del Caribe. Ha estado recogiendo riquezas por cuenta de narcotráfico, por cuenta de vender petróleo por debajo de cuerda, por cuenta de corrupción de toda índole. Los que van en ese barco ven claramente que el barco se está hundiendo. Se está hundiendo en términos de orden público, pues vean ustedes la cantidad de muertos que llevamos hasta el momento. Se está hundiendo en términos económicos, vean el desastre en el que está sumida la economía de Venezuela, que es totalmente insostenible, porque ya el año entrante se queda prácticamente sin reservas para reconocer deudas internacionales, y se está hundiendo desde el punto de vista político porque la comunidad internacional no está reconociendo lo que surge de la Asamblea Constituyente.
Usted en ese punto, si es uno de los piratas del Caribe, termina diciendo, hombre, yo como que trato de agarrar el botín que tengo y olvidarme de lo que venga en adelante, y más bien trato de bajarme de este barco, y si Maduro se quiere hundir con el barco, que se hunda con el barco. Creo que esas medidas focalizadas a Maduro y a personajes claramente identificados de manera individual le están dando señales a las fuerzas militares, e incluso aparte de la revolución bolivariana, vaya usted a saber si Diosdado Cabello está ahí metido para decir, vea, ustedes lleguen a un acuerdo finalmente con la oposición, vean a ver si convocan a elecciones, vean a ver si logran una amnistía hacia futuro con la justicia, no nos metemos con ustedes, pero propicien el cambio. Muy torpe sería que el que piense que quedándose con Maduro en un barco hundiéndose va a lograr salvar el botín que ha recogido hasta el momento, pero pues de torpeza se ha hecho la revolución bolivariana. Ojalá sea así como usted lo está diciendo. Importante también que la oposición sigue firme y dice que van a continuar en las calles. Ese es un punto que también se juega a favor de la oposición.